Buenos días a todos. Una vez más estamos en esta transmisión, la Iglesia Bautista Betel. Les saludamos a todos nuestros amigos, todos los que se conectan cada fin de semana con el propósito de adorar a Dios. Hoy igualmente nos reunimos con un doble propósito. Primero, de reconocer a Dios como tal, reconocerle como el Dios todopoderoso, el Dios que todo lo sabe y que todo lo ve. El que escribió el Salmo 139, asombrado de esta capacidad de Dios para conocernos, dijo: aún no está la palabra en mi lengua y he aquí ya la sabes toda. Reconocía esta capacidad de Dios de verlo todo y de reconocerlo todo, pero también el reconocer a Dios como nuestro sustentador, como el que provee todas las cosas que necesitamos. El segundo propósito en nuestra transmisión este día es recibir las instrucciones de Dios a través de la predicación de su palabra para que vivamos mejor. De modo que dispongámonos a disfrutar de este tiempo con Dios para recibir instrucciones con un corazón dispuesto a creerle a Dios. Y si usted aún todavía no está como que muy convencido de creerle a Dios, pídale sabiduría. La Biblia también dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual se la va a dar abundantemente y sin reproche. De modo que, pues vamos a disfrutar este tiempo de comunión con Dios, de comunión unos con otros, que al igual que como usted y como yo, estamos decididos a seguir adelante en medio de las circunstancias, decididos a seguir creciendo en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y antes de continuar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios para que Él nos bendiga con su presencia. Padre, rogamos en el nombre de Jesús que tu presencia sea en medio de nosotros. Recibe la alabanza, recibe adoración. Te reconocemos como nuestro Dios, como el que sustenta todas las cosas. Muchas gracias por tu presencia y por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Enseguida vamos a dar oportunidad para que podamos juntos adorar al Señor a través de la música. Dios reina por los siglos de los siglos y su nombre santo es. Cantemos todos juntos. Alto y sublime, y habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde espíritu, para hacer vivir al espíritu humilde y para vivificar al corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre es santo es. A el alto y sublime, y habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer
Y así la única razón de nuestra adoración es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros, tú y yo, somos su pueblo. La gracia y amor de nuestro Dios fue tan grande que envió a su Hijo a morir por ti y por mí y sanó cada uno de nuestros pecados. Cantemos juntos. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por
como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Claro que sí, el amor del Señor nos inunda. También, antes de pasar al mensaje, a la palabra de Dios, queremos comentarles que también tenemos la interpretación de este culto, de este servicio y la predicación en lengua de señas. Claro que sí. Lo tenemos en el Facebook a mi nombre, que es para servirles, Susana Damas. Ahí lo pueden encontrar en vivo todos los domingos a las 11:15 a.m. También tenemos el link en la página de los anuncios en WhatsApp de nuestra Iglesia Bautista Betel. Ahora pasemos a escuchar la voz de Dios por medio de nuestro pastor Mario Carranco. Gracias. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar una vez más con nosotros en una transmisión más de la Iglesia Bautista Betel. Gracias a todos los que nos acompañan, gracias a la familia de la fe que está ahí, gracias a los que sin ser familia de la fe quieren estar aquí para oír un mensaje, meditar, reflexionar en lo que Dios tiene que decirnos. Esperamos se haya gozado con el tiempo de adoración y de alabanza, que haya cantado junto con nosotros y que ahora esté preparado para meditar en la palabra de Dios. Le quiero invitar para que se acerque, traiga su Biblia. Se lo he dicho en otras ocasiones, si usted no tiene una Biblia y quisiera que le ofreciéramos una, por favor coméntenos en la red social donde nos está viendo y le buscaremos para hacerle entrega de una Biblia. Esperemos viva aquí en Monterrey, su área metropolitana, ¿verdad? De otra manera buscaremos cómo hacérsela llegar o alguien que esté más cerca de usted, pero en fin, queremos que usted tenga un ejemplar de la palabra de Dios, porque es en lo que meditamos cada semana. Así que si usted está preparado, le invito a que me acompañe para entregarle este tiempo a Dios y pedir que Él sea el que bendiga el mensaje de este día. Oremos. Señor, gracias porque tú has dispuesto nuestros corazones para que hoy coincidamos y que juntos, meditando en tu palabra, descubramos el mensaje que tienes para nosotros. Bendice este tiempo, prepara nuestros corazones y permite que al concluir este tiempo de meditación podamos decir: Dios habló a mi corazón. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya llevamos 6 meses de esta, que ya no se puede llamar cuarentena, ¿verdad? Tenemos 6 meses de pandemia, de que se dijo que el virus había llegado a nuestro país, a nuestra región, y estamos encerrados desde hace 6 meses. Y mire, hay una palabra que a nadie le gusta, y es la palabra rendirse, ¿verdad que no? Eso de rendirse me recuerda que de chiquito yo veía la lucha libre y el que se rendía, perdía. Y entonces tenemos este concepto de que la rendición es perder y entonces a nadie le gusta rendirse. La palabra rendirse lleva la connotación de no se pudo y ni hablar, y a usted no le gusta decir no se pudo. Rendirse está relacionado con la derrota, y a quien le gusta ser derrotado, a quien le gusta ser vencido. Rendirse está relacionado con renunciar a aquello por lo que estamos luchando, por lo que estamos viviendo, por lo que estamos trabajando. Y entonces no nos gusta que nos digan ¿ya te rendiste? No nos gusta. E incluso la palabra rendirse tiene otra connotación más fuerte. La palabra rendirse, suena a sometimiento, a estar sometido. Y todas estas ideas chocan con nosotros.
chocan con nosotros. Pero hay una expresión de la palabra rendirse en la que yo quiero meditar, porque aunque le suene difícil o le parezca que no es posible, cuando nos rendimos ante Dios, ante el amor de Jesús, nuestra vida es cambiada y bendecida. Y esa es la diferencia en la palabra rendirse. La semana pasada le hablaba acerca de cómo el pecado nos gobierna, ¿verdad? Si ya tiene ahí su Biblia, le voy a invitar para que la abra en la carta de los Romanos, en la carta de los Romanos en el capítulo 6. Voy a leer 3 versículos solamente. El primer versículo nos recuerda el mensaje de la semana pasada, cómo el pecado nos gobierna y cómo podemos liberarnos de ese gobierno del pecado. El versículo 13 de Romanos 6 nos recuerda o nos enseña lo que hoy queremos meditar, y lo mismo hará el versículo 14. Entonces dice Romanos 6, 12, leo una versión diferente a la suya y dice así: por lo tanto, no dejen ustedes que el pecado siga dominándoles, siga dominando su cuerpo mortal y que les obligue a obedecer esos deseos dañinos, ¿verdad? De eso hablábamos la semana pasada. Hoy quiero hablar de rendirnos a Dios. El versículo 13 dice: no entreguen sus cuerpos al pecado como instrumentos para hacer lo malo, porque el pecado finalmente nos lleva a hacer lo malo. Al contrario, entréguense a Dios. Y esa palabra entréguense a Dios es ríndanse ante el Señor. Entréguense a Dios como personas que ya han muerto al pecado y han vuelto a vivir, y entreguemos nuestro ser como un instrumento para hacer lo que es justo delante de Él. Y el versículo 14 termina diciendo: así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes. Cuando yo me rindo al Señor para hacer lo que Dios quiere, el pecado deja de tener poder sobre nosotros. Y entonces para mí es la única palabra o la única connotación de la palabra rendirse que tiene sentido: el rendirme ante Dios. Mientras nos neguemos a rendirnos a Dios, podremos aparentar que le estamos sirviendo, podremos aparentar que le amamos, vamos a tratar de engañar a los demás, pero finalmente no me estoy rindiendo a Dios. ¿Y sabe qué es lo que estoy haciendo? Lo único que estoy haciendo es servirme a mí mismo, aparentando que le sirvo a Dios. Y entonces me estoy engañando a mí mismo, porque el pecado sigue gobernando en mi vida y me sigue controlando. Pero cuando yo me rindo al Señor, el pecado deja de tener poder sobre mi vida. Y cuando he hablado sobre este tema a algunas personas, han surgido algunas razones por las cuales la gente no quiere rendirse a Dios. Y quiero hablarle de las 3 quizás más populares. 3 razones por las que la gente no quiere rendirse a Dios. La primera, y muy sentida esta opinión, es que la gente tiene miedo, tiene temor de rendirse a Dios. ¿Y sabe por qué tiene temor? Porque no conocen a Dios. Y entonces creen que Dios es un ser malo, perverso, que siempre está serio, que no le gusta reírse y que nos va a obligar a hacer cosas que no nos gustan. Déjeme decirle que ese concepto es porque tengo un concepto equivocado de Dios y por eso tengo temor de rendirme ante Él. Le voy a tratar de presentar a Dios en unos cuantos versículos. No quisiera que los buscara en la Biblia. Voy a hablar con la persona que edita este programa para ver si puede poner la cita o la referencia ahí abajo de la pantalla, para que usted no la busque y que usted la pueda anotar y luego verificar en su Biblia. Pero en algunos versículos le voy a mostrar el Dios al que yo le he predicado, de quien yo le he predicado. Ese Dios que vino a cambiar mi vida y a transformarme y a darme una nueva opción de vida. Lo primero que le quiero decir es que Dios le ama más que a nadie.
Dios le ama más que ninguna otra persona. Dios le ama más que ningún otro ser. Y se lo dice de muchas maneras. Por ejemplo, en el Salmo 103, versículos del 3 al 6, se lo voy a leer. Dice que Dios es el que perdona nuestras maldades. Dígame quién más si no es Dios. Él es el que sana nuestros dolores cuando nos sentimos mal. Él es el que rescata nuestra vida de la muerte, porque muchas veces ni siquiera nos hemos imaginado en el peligro en el que andábamos. Él es el que nos corona de favores y misericordias, o de favores y bondades. Él es el que nos provee del alimento, sacia de bien nuestra boca, dice. Dios es el que hace justicia y derecho a los que padecen violencia. Así Dios le dice a usted que le ama, haciendo estas cosas para usted. Pero también le quiero decir algo más. Dios nunca lo pierde de vista. Y ojalá que esto no le asuste, pero Dios nunca lo pierde de vista. Salmo 139, versículo 3 dice que Dios ha escudriñado, ha buscado mi andar y mi reposo. Conoce por dónde he andado, conoce cuando me he quedado quieto. Y dice, y todos mis caminos te son conocidos. Dios no pierde detalle de su vida, porque Dios le anda buscando, porque Dios quiere que usted se rinda ante Él. Dios no solamente sabe dónde está usted, lo conoce a detalle, lo conoce a la perfección. Le voy a leer Mateo 10:30. Dice que aún nuestros cabellos los tiene contados. Algunos le darán más trabajo que otros, ¿verdad? Pero finalmente Dios tiene nuestros cabellos contados. ¿Quién más conoce eso de usted? Solamente Dios. Y así lo dice el Evangelio. Todas las cosas que usted tiene, quizás sin saberlo, Dios le ha permitido tenerlas. Le voy a leer lo que dice 1 Timoteo 6:17. Y dice, pongan la esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Por qué cree que tiene lo que tiene? Dios le ha dado gracia, le ha dado capacidad, le ha dado una vocación, le ha dado una habilidad, le ha dado un oficio, y usted con eso ha hecho lo que tiene. Y entonces dice que eso es obra de Dios, que le permite que usted tenga lo que Él quiere que usted tenga. Dios también tiene buenos planes para su vida. La gente cuando no conoce a Dios, por eso tiene temor de rendirse a Él, pero Dios tiene buenos planes para usted y para mí. Le voy a leer Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que están esperando. Dios tiene pensamientos de bien para nosotros, pensamientos de paz para nosotros, nunca de maldad. Qué bueno que yo me puedo rendir ante Dios, porque Él piensa en cosas buenas para mí. Dios también es el único que le puede perdonar sus pecados. Como ya lo dije en el Salmo 103, se lo repito en el Salmo 86:5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para todos los que te invocan. Dios es bueno y perdonador y grande en misericordia. La misericordia de Dios nunca se la va a acabar. Por eso Dios es capaz de perdonarle todo su pecado, ¿verdad? Y amén de todo esto, Dios es cariñoso y paciente con usted y conmigo. Le leo el Salmo 145 en los versículos 8 y 9. Dice que clemente y misericordioso es Dios. Dios tiene clemencia, Dios tiene misericordia, Él es así. Ese salmo dice que Él es lento para la ira y que es grande en misericordia, porque Dios es paciente. Bueno es Dios para con todos y sus misericordias para con todas sus obras. Y usted y yo somos obra de Dios. Así le estoy tratando de presentar a Dios. Por eso le dije que Dios nos ama mucho más que cualquier persona o ser que usted conozca. Nadie tiene mayor amor por usted que Dios mismo.
Ese amor le llevó a que Dios mismo entregara a su Hijo Jesús para saldar la deuda de pecado que teníamos pendiente. Porque ya le dije la semana pasada que somos pecadores, se lo vuelvo a decir, somos pecadores y la paga del pecado es la muerte, pero para que usted y yo no quedáramos eternamente separados de Dios, pues Dios envió a su Hijo Jesús a pagar la deuda de nuestro pecado. Por eso leemos en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Le dije hace algunas semanas que no fueron los clavos los que sostuvieron a Jesús en la cruz del Calvario, fue su amor por nosotros, fue su amor por usted y por mí y por la humanidad, porque era necesario que así fuera para que nuestro pecado fuera perdonado y fuera saldado. La gente tiene temor de entregarse a Dios porque no lo conoce, porque no nos hemos acercado a su palabra, porque desconocemos tantas cosas de Dios, pero cuando le conocemos decimos, yo quiero rendirme a Dios, yo quiero rendirme a Él. Mire, cuando yo me rindo a Dios, entiendo que Él no me va a esclavizar, sino que me va a dar libertad. Le voy a citar algo que dije la semana pasada, Juan 8, 34 al 36. Jesús les respondió, de cierto les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esclavo es del pecado. Así que si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. Cuando yo me rindo al Señor, me libera del dominio del pecado. Qué bendición saber que el pecado no me domina más. No quiere decir que no voy a pecar, pero el pecado no va a gobernar mi vida. Y si llegara a pecar, abogado tengo para con Dios, que es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando nosotros nos rendimos a Él, nos vamos a dar cuenta que Dios no es un tirano, sino que es un Salvador. Hay por ahí una idea o una filosofía torcida de Dios, con la idea de que Dios trae un garrote y le está pegando a todo aquel que, mira, aquí está dale un golpe, y a dale otro golpe, y a dale otro golpe. Y piensan que Dios está dando garrotazos para todos lados. Y entonces es cuando la gente dice, seguramente Dios me está castigando por todo lo que yo he hecho, ¿verdad? Cuando el castigo, pues son las consecuencias de nuestro pecado. Le voy a presentar al Dios de la Biblia, ese Dios que dice que cuando una oveja se le extravía, es capaz de dejar a las otras 99 en el redil, bien resguardadas, y dice que va en busca de la que se extravió. Y cuando la encuentra herida, la encuentra maltrecha, y entonces dice que sana sus heridas, venda sus heridas, la recoge en sus brazos, la pone sobre sus hombros, la devuelve al redil. No dice que la golpea, ni que la patea, ni que la humilla, y le dice, eso es lo que le pasa a los que andan ahí de rebeldes. El que anda de rebelde, pues anda de rebelde y va a sufrir las consecuencias de su rebeldía. Pero cuando usted se rinde a Dios, entiende que Dios no es un tirano, sino que Dios es un Salvador y es un amoroso Salvador. Cuando nos rendimos a Dios, entendemos que Dios no es un jefe, sino que es un hermano para nosotros. En Juan 1:12 dice que a todos los que le recibieron, a Jesucristo, ¿verdad? A los que hemos creído en el nombre de Jesús, nos dio la autoridad y el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y si yo soy un hijo de Dios por haberle rendido mi vida a Él, entonces me convierto en hermano de Jesús. Y voy a heredar las cosas que Jesús heredó también, porque ahora soy un hijo de Dios, me convierto en hermano de Jesús. ¿Cómo no voy a querer rendirme al Señor cuando tengo estas bendiciones que rodean ese rendirme a Dios, ¿verdad? Rendirme al Señor. Cuando yo me rindo al Señor, descubro que no es un dictador, sino que Jesús se convierte en mi amigo. Cuando yo rindo mi vida a Él. Dice Juan 15, Juan 15, Jesús hablando a sus discípulos les dice, ya no los voy a llamar siervos o esclavos, porque el siervo no conoce lo que va a hacer su Señor, pero ahora los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer.
ahora el Señor Jesús nos llama amigos. Por eso yo le digo, si usted tiene temor de rendirse a Dios porque desconoce a Dios, le acabo de presentar al Dios de la Biblia, al Dios de la palabra que predicamos. Y ese Dios es un Dios que infunde confianza, que infunde paz, que llena nuestra vida de bendición y que nos ayuda en nuestros tiempos difíciles. Así que no tenga miedo de rendirle su vida al Señor. Otra de las razones que da la gente cuando hablo de rendirle su vida a Dios es el orgullo. Y la gente dice, es que yo no necesito a Dios. Seguramente usted lo ha escuchado. Seguramente cuando usted invita a alguien a escuchar algo sobre Dios, dice, yo no necesito de eso, que vayan los que son malos, perversos, y yo no necesito eso. De alguna forma hemos sido instruidos para alimentar nuestro ego. Se nos ha alimentado el, tú puedes, no necesitas de nadie, claro, échale ganas, tú solo, vas a ver que vas a salir adelante, excluyendo a Dios. Y se nos ha dicho, tú puedes hacer lo que tú te propongas y tú quieras. Y eso nos ha llevado a ser orgullosos. Y entonces la gente dice, yo no quiero rendirme a Dios porque no lo necesito, yo estoy bien. Con esto le quiero decir lo siguiente: el orgullo es aquello que nos lleva a querer controlarlo todo. Y cuando yo no puedo controlarlo todo y se salen las cosas de mi control, se me van de las manos, eso me causa enojo, estrés, preocupación. ¿Y sabe por qué? Porque no soy Dios y no tengo que controlarlo todo. Tengo que aprender a descansar en la soberanía de Dios. Yo no sé todas las cosas, ni puedo controlar todas las cosas, ni tampoco me interesa hacerlo. Yo quiero aprender a descansar en lo que Dios hace y en lo que Dios es. Y si algo logro, puedo decir, todo lo puedo en Cristo porque Él es mi fortaleza, no porque yo sea alguien. Yo no soy nadie, pero cuando Dios actúa a través de mí, he podido ver lo que Dios puede hacer. Y entonces yo echo mi orgullo a un lado y digo, Señor, yo no puedo hacer esto, pero aquí estoy. Si este hombre inútil te sirve, aquí estoy. Y entonces he podido servirle al Señor de una y mil formas. Así que no trate de parecerse a Dios y decir, es que yo soy Dios, o soy como Dios, yo puedo controlarlo todo. Eso es llenarse de orgullo. Y cuando usted quiere, en ese sentido lo digo, cuando usted dice, yo no necesito a Dios porque yo soy como Dios, entonces usted se está convirtiendo más en Satanás que en Dios. ¿Sabe que ese fue el pecado de Satanás? El querer ser igual a Dios, el decir, yo no necesito a Dios, yo tengo poderes como Dios, yo voy a hacer las cosas para que la gente me adore a mí. Y entonces Dios le dio su merecido y fue enviado a ese terrible lugar que se llama infierno, donde van a parar todos los que no han creído en el Señor Jesucristo. Usted y yo tenemos que reconocer que tenemos limitaciones y que no lo podemos saber todo, ni controlar todo, ni tener todo lo que quisiéramos, sino descansar en el que lo puede hacer, en el soberano Señor, en aquel que es fuerte, poderoso, omnipotente, el que todo lo sabe, el que todo lo puede, el que está en todo lugar, el que todo lo conoce. Él sí es Dios y prefiero descansar en Él que en mi capacidad, que en lo que yo soy o en lo que yo tengo, ¿verdad? Antes, al contrario, mire, Romanos 12:3 nos recuerda, digo por la gracia que me es dada, dice el apóstol Pablo, a cada uno de ustedes, que ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Santiago 4:10 dice, humíllense delante del Señor y Él es el que los va a exaltar. Entonces yo no necesito hacerlo todo, ni conocerlo todo, ni ser el hombre fuerte, porque para eso descanso en el que sí lo puede hacer todo y lo sabe todo y puede hacer todas las cosas más allá de lo que yo pido o entiendo. Y entonces la gloria siempre será para Dios. Otra de las cosas que nos impide rendirnos es ese orgullo que hay que hacer a un lado. El orgullo es el ego.
es el yo mando, yo controlo, yo digo. Bueno, ese ego hay que hacerlo a un lado y rendirle mi corazón a Dios, es poner a Jesús en mi corazón y decirle: ahora tú controlas, ahora tú mandas, ahora tú decides. Y Dios siempre tiene cosas buenas para los que nos rendimos a Él. Entonces, mire, aparte del temor y aparte del orgullo, otra de las cosas que impide que la gente se rinda a Dios es la confusión. Esta es una realidad y es tremenda. A veces no entendemos lo que es servir a Dios realmente. Y unos dicen: pues yo ya tengo mi propia religión, no me hables de la tuya. Yo no le estoy hablando de ninguna religión, estoy hablando de rendirnos a Dios, pero la gente está confundida porque cree que es cuestión de religión. Y yo no le hablo de ninguna religión, le hablo de una relación personal con el Señor Jesucristo. Eso es lo que hace la diferencia en la vida de todo ser humano. Algunos dicen: cuando yo ya esté más viejo, ya cansado y enfermo, a lo mejor me rindo a Dios. Están confundidos. No se trata del tiempo ni de rendirnos a Dios en la última etapa de nuestra vida. Y si así le toca hacer lo que bueno, pero le digo que usted no tiene segura la vida. Porque hoy estamos y mañana quién sabe. Yo no sé si voy a predicar el otro domingo. Yo no sé si usted va a estar ahí escuchando un mensaje el otro domingo. Y por eso este es el tiempo que yo tengo para rendirme a Dios. Otros dicen: es que eso de Dios es para las mujeres y los niños. Están confundidos. ¿Quién le dijo que esto es para mujeres y niños? La Biblia está llena de hombres valientes que pelearon por Dios, que hicieron grandes hazañas, que lograron hacer muchas cosas, que sirvieron al Señor. Y son hombres y mujeres y niños hasta que entregaron 5 panes y 2 peces y era el lonche que traían para todos. Imagínense, no es solo para mujeres y niños, aunque algunos lo crean, pero esa es la confusión. Algunos otros dicen: es que eso de Dios son cosas del pasado, ya no debemos de creer en eso. Están confundidos y por eso no se quieren rendir a Dios. Y habrá quien más diga: pues es que hay tantas religiones que yo ya no sé en cuál creer. Esa es la confusión. Esa es la confusión precisamente. Y algo que usted tiene que saber y que la palabra de Dios lo enseña es que hay una persona encargada de traer toda esa confusión al pensamiento del ser humano para que no se rinda a Dios. Esa persona es el diablo. Es el diablo que ha puesto toda esa confusión en nuestro pensamiento, en nuestro razonamiento. ¿Recuerda uno de los pasajes de esos fuertes que leí la semana pasada? Voy a tomar ese pasaje de Romanos 1, voy a leer los versículos del 21 al 23 y mire lo que dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Por eso están confundidos. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Sabe qué es eso? Se llenó de oscuridad y de sombras y de tinieblas ese corazón. Por el razonamiento que dijimos, es que yo pienso que es para mujeres y niños, es que yo ya tengo mi religión, es que cuando yo ya esté más viejo, es que eso son cosas del pasado. Se envanecieron en sus razonamientos, profesando ser sabios, se hicieron necios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y le voy a decir quién puso eso ahí en el corazón del ser humano. Ya se lo dije, ¿verdad? Fue el diablo. Anote esta cita para que no se le olvide. Segunda a los Corintios 4, segunda carta a los Corintios 4, versículos 3 y 4. Le voy a leer estos dos textos para que vea quién es el encargado de poner esa confusión en el ser humano. Decía Pablo a los Corintios en esa carta que le escribe: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, si aún no entiendes este evangelio, entre los que se pierden está encubierto, ¿verdad? Porque yo no entiendo todo esto de Dios y de Jesús, porque hay alguien que está confundiendo su corazón, en los cuales el Dios de este siglo, y fíjese que dice Dios con minúscula, porque se refiere al diablo, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los que no creen. El diablo es el encargado de eso, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo se encarga de confundir,
se encarga de llenar de temor, se encarga de llenar de orgullo al ser humano, y el ser humano no quiere rendirse a Dios. Si usted es de los que está confundido en cuanto a Dios y la obra de Cristo que vino a hacer a esta tierra, le voy a leer este último pasaje, y ya no le voy a leer más pasajes. Le voy a leer este último pasaje porque Jesús se lo quiere dejar bien en claro. Estas palabras las encuentro en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Estas palabras se las dijo Jesús a sus discípulos poco antes de ser arrestado, crucificado, muerto y sepultado. Y estaba preparando el corazón de sus discípulos, de sus seguidores, para que no estuvieran confundidos y les quedara bien claro las cosas de Dios y de Jesús. Ahí le va. Juan 14, versículo 1. Está hablando Cristo y dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. Así de claro. ¿Crees en Dios? Tú debes de creer en el Señor Jesús también. ¿Crees en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi Padre, dijo Jesús, muchos lugares hay, muchas moradas hay. Voy a ir y voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy a preparar un lugar para ustedes, voy a regresar y los voy a tomar a mí mismo para llevarlos a donde yo estoy, porque quiero que también ustedes estén ahí conmigo. Dice el versículo 4, y saben a dónde voy y saben el camino. Así de claro se los estaba dejando Cristo a sus seguidores. Saben a dónde voy y saben el camino. Le dijo Tomás, acuérdense que Tomás tenía problemas de credibilidad, ¿verdad? O de incredulidad. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús les dijo, para que quede claro, escúchelo por favor. Cristo le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién no entiende de esto? Así de claro es el Evangelio. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Así que si usted dice, es que todos los caminos conducen a Dios, esa es una confusión que el diablo quiere que usted crea. La gente dice, por cualquier camino vas a poder llegar a Dios. No, Cristo dijo, yo soy el camino, los demás no te llevan a Dios. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y dice entonces el 7, si me conocieras, también a mi Padre conocerías. Y ahora le conoces y le has visto, porque si me has visto a mí, decía Jesús, ya vieron al Padre, ya vieron a Dios. Así de claro es el Evangelio. ¿Por qué estar confundidos cuando es tan claro el Evangelio? Dice luego entonces el versículo número 10. Perdón, disculpen, yo me perdí en la lectura. El 9 dice, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? ¿Tanto tiempo hace que estoy contigo y no me has conocido? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Las palabras que yo les hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que me envió, que mora en mí, Él es el que hace las obras. Y dice el 11, créanme que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Y de otra manera, créanme por mis mismas obras. Así de claro es el Evangelio, para que usted no esté confundido. Eso es lo que Dios quiere que usted entienda. Dios no quiere que usted siga en confusión. El diablo sí quiere que usted siga confundido. Entonces, si a usted le quedan dudas, seguramente el diablo sigue trabajando en su corazón para que usted no le rinda su vida a Jesucristo. Voy a tratar entonces de resumir lo que le he dicho y con esto termino. Rendirnos a Dios es la mejor decisión que podemos tomar en nuestras vidas. Rendirnos a Dios es hacer a un lado el temor, es hacer a un lado el orgullo y es aclarar todas nuestras dudas con respecto a Dios y a Jesucristo. Eso tiene que ver con rendirnos a Dios. Por eso le dije al iniciar este mensaje, mientras nos neguemos a rendirnos a Dios, vamos a aparentar que estamos sirviéndole a Él, pero la verdad nos estamos sirviendo a nosotros mismos. Por eso el mensaje de hoy es: ríndase al Señor, sométase al Señor y experimente la bendición de Dios.
La semana pasada le guié en una oración de fe. Lo quiero hacer otra vez en este mensaje. Así que yo le quiero invitar, si usted quiere rendir su corazón a Cristo, le voy a invitar para que cierre sus ojos. Y ahí donde está, dígale: Señor Jesús, gracias por morir en la cruz por mí. Tú eras el justo, el que vivió sin pecado, y yo soy el injusto y el pecador. Pero tú tomaste mi lugar porque me amaste. Tú pagaste el precio de mi pecado en la cruz. Hoy te reconozco como ese Salvador de mi vida. Hoy te reconozco como ese Señor para que gobiernes mi corazón. Hoy rindo mi corazón a ti y te invito para que mores en él y lo transformes y lo cambies y me hagas una nueva persona. Ten misericordia de mí, Señor Jesús. Perdóname mi pecado y mora en mi vida. Si usted hizo esta oración, ¿cómo le agradecería que nos lo hiciera saber? Porque queremos orar por usted. Y si hay manera de contactarlo, quisiéramos contactarlo. No tenga miedo a que lo contactemos. No somos malos. Queremos servirle, queremos bendecirle, queremos ayudarle para que usted crezca en esta relación con el Señor. Así que le dejo con esto. Si usted le rindió su corazón a Cristo, como le dije la semana pasada, hoy hay una fiesta en el cielo, porque cada vez que un pecador se arrepiente, Dios hace fiesta, Dios se goza. Hoy hubo un cambio en la eternidad, porque un pecador arrepentido va a morar en ella un día. Esta es una de las bendiciones que hoy estará en usted. Así que gracias por seguir esta transmisión, gracias por seguir a la Iglesia Bautista Betel, donde queremos darle simplemente un mensaje de paz y esperanza en medio de tanto mensaje de enfermedad y muerte, porque Dios hace la diferencia en nuestras vidas. Voy a orar para concluir este tiempo y después de la oración viene un tiempo de ofrenda musical, una ofrenda musical más, y no voy a orar sin antes decirle: estamos transmitiendo los domingos a las 11:15 de la mañana, los martes a las 9 de la noche con la familia Treviño Juárez, los miércoles a las 8 de la noche, mi esposa y su servidor estamos atendiéndole en una transmisión en vivo, compartiendo un buen tiempo, meditando en la palabra, cantando, saludando y demás. Así que le esperamos en nuestras transmisiones. Todos los días en nuestra página oficial publicamos un devocional. Si usted quiere ir siguiendo ese encuentro con Dios diario, lo puede ir leyendo y meditando. No es otra cosa más que un pasaje en el cual reflexionamos brevemente, es un escrito, una lectura, y entonces le dejamos una enseñanza de la palabra de Dios. Así que voy a orar, concluyo y escuche la ofrenda musical. Padre, gracias por este tiempo que nos das para proclamar tu nombre, para llegar al corazón del auditorio, de la audiencia que está ahí al pendiente de estos mensajes. Si hoy alguien tomó una decisión por ti, bendícele, Señor. Cambia su vida, transfórmalo, llena de paz su corazón, trae esperanza si está perdido y permite que entonces podamos saber quién es para seguir nosotros de una u otra manera ayudándole en ese crecimiento. Así, Señor, te pedimos que nos despidas de este tiempo con tu paz y tu bendición, para que en esta semana podamos tener esa conciencia de tu presencia en nuestras vidas y que eso sea lo que llene de paz nuestra vida y nuestro pensamiento y nuestro corazón. Es en el nombre de Jesús que te pedimos esta bendición. Amén y amén. Muchas gracias por seguirnos, que Dios le bendiga y nos vemos hasta la próxima. Quiero saber
Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú. Ven a mí, como tú. Saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú. Ven a vida como tú. Saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor, reflejar al mundo tu amor, reflejar al mundo tu amor. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión y le esperamos ver pronto.